Para que haya un maestro, debe haber enseñanzas. Y cuando éstas son aceptadas, asimiladas y abrazadas por quien ha decidido seguirlo, entonces surge un discípulo. A continuación escuchas Discipulado Orgánico, junto al pastor Joel Barrios. Hola, es un gusto poder encontrarnos nuevamente. El tema de la meditación de hoy es Esteban y los libertos. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hechos 6:8. La influencia de Esteban aumentaba debido al poder del Espíritu que lo acompañaba. Es en ese momento que los de la sinagoga de los libertos entran en escena y comienzan a disputar con él. Ellos no tenían un problema con Esteban, sino con la influencia y el poder que Esteban estaba desarrollando entre el pueblo. La mayoría de los problemas internos de una iglesia están relacionados con asuntos de influencia y poder. En un ambiente secular es más fácil admitir que la contienda se debe a esas cuestiones. Sin embargo, en los círculos eclesiásticos, esos problemas tienden a disfrazarse de problemas doctrinales. Las personas que comienzan estas contiendas generalmente son individuos como los libertos, que muestran un gran celo por la causa, pero que no tienen una experiencia diaria y real con el Señor. A ellos les gusta estar siempre en medio de discusiones áridas que no llevan a ningún lado, pero que intentan hacer creer a los de su entorno que ellos tienen una gran preocupación por la pureza de la iglesia. Hacen de un punto un mundo, y del mundo un punto, si es que se trata de hacer guerra a aquellos que parecen amenazarlos. Sus definiciones de Dios pueden ser lógicas. Sin embargo, estas simplemente son conceptos intelectuales, que son el resultado del estudio, pero no de la experiencia. Ese fue el caso de los libertos en relación a Esteban. Ellos no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que Esteban hablaba, Hechos 6:10, y es por eso que se embarcaron en una batalla doctrinal en su contra. La enseñanza e influencia de Esteban comenzaron a socavar el poder y la influencia que ellos pretendían tener sobre el pueblo. La presentación de la verdad fresca amenazaba con desmoronar los pedestales intelectuales que habían construido a lo largo del tiempo con el fin de subirse a ellos para mostrarse sabios delante del pueblo. Los libertos no estaban interesados en la verdad acerca de Dios. Ellos estaban interesados en ellos mismos y habían encontrado en la institución de la sinagoga un medio en el cual eran admirados y respetados, reconocidos y servidos. Esteban, con su mensaje de cambio, desestabilizaba su andamiaje de influencia y ellos no estaban dispuestos a cederle ningún espacio. Esteban representaba al movimiento vivo que estaba surgiendo dentro de una institución muerta. Esteban traía una nueva perspectiva para un pueblo ansioso por encontrarse con algo que sea relevante y verdadero. Los libertos representaban a aquellos que habían sido formados por la institución religiosa y a los que habían aprendido a vivir sacando provecho de ella. La falta de contacto con el mundo había encerrado a los libertos en sí mismos, a tal punto que no podían entender ni beneficiar a aquellos que debieran haber sido el objeto de su misión. Debido a esto, es que invertían todas sus energías en cuidar a la iglesia de las influencias que amenazaban con cambiar ciertas formas, que eran usadas como disfraz para esconder la similitud que había con ese mundo por el cual no estaban dispuestos a trabajar. Entre los apóstatas declarados y estos, hay una diferencia. Más allá del peligro que representa la apostasía abierta, el apóstata tiene la valentía de arriesgarse y meterse en un mundo nuevo, declarando abiertamente de qué lado está. El institucional, dominado por su cobardía, no se anima a pisar fuera del ámbito que le ha dado seguridad física, pero que para él no tiene demasiado significado espiritual. Es por eso que estará dispuesto a hacer cualquier negocio con tal de que no amenacen su posición en la institución y por consecuencia dejará que ella sea la que establezca sus lealtades en la vida. Cuando eso sucede dentro de un grupo religioso, no hay lealtad a Dios, sino lealtad a una subcultura que se ha formado como consecuencia de estar encerrados en sí mismos. La idea de Dios forma parte de su cuadro. Pero simplemente Dios será considerado como un elemento útil para amenazar con la recepción de su ira a todo aquel que se atreva a pedir o sugerir un cambio. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Hechos 6:11.
Este pasaje revela claramente la manera de actuar de estas personas que se aferran a una tradición religiosa, pero que no tienen el Espíritu de Cristo. Ellos no tienen ningún tipo de principios, aunque tapan esa carencia con una gran adhesión a las formas. Ellos sobornaron a unos para que mintieran descaradamente con el fin de mostrar que ellos estaban preocupados por el nombre de Dios. Siempre es necesario tener cuidado con aquellos que parecen preocuparse demasiado por cuidar a Dios, defender un bando o cuidar de la iglesia. Si lo analizas detenidamente, notarás que en la mayoría de los casos, esas preocupaciones altruistas esconden una motivación egoísta. ¿Recuerdas a Judas defendiendo la causa de los pobres cuando María Magdalena derramó un perfume en los pies de Jesús? ¿Recuerdas a los discípulos de Juan el Bautista cuando defendieron ante él sus cruzadas bautismales protestando que Jesús también estaba bautizando? ¿Recuerdas a los discípulos de Jesús cuando también protestaron ante el Maestro haciendo referencia a otras personas que estaban sanando en su nombre? La preocupación de Judas por la causa de los pobres, de los discípulos de Juan por sus cruzadas bautismales y de los discípulos de Jesús por el monopolio de los milagros, no era en realidad preocupación por una causa justa o por las personas que pretendían defender, sino que ellos estaban preocupados por no perder la posición de poder e influencia que habían adquirido junto a sus maestros. Estaban fingiendo preocupación por la causa, cuando en realidad lo único que intentaban era defender a sus propias personas. En el caso de los discípulos de Juan y Jesús, era una actitud inconsciente. En el caso de Judas y los libertos, era rechazo abierto al llamado del Espíritu. Y es por eso que estaban dispuestos a quebrantar cualquier principio con tal de llegar a concretar sus fines. Los libertos estuvieron dispuestos a hacer las transigencias morales más degradantes con tal de eliminar a aquel que amenazaba el statu quo. Es así que ellos sobornaron a personas para acusar a Esteban de blasfemia contra Moisés y contra Dios. Sin embargo, sería injusto señalar solamente a los libertos como los responsables de todo este mal. Ellos no hubieran tenido éxito en sus maquinaciones si no hubiera habido personas dispuestas a ser sobornadas por ellos. Siempre habrá personas que al no confiar en el poder de Dios se alinearán con aquellos que dan poder físico o material. Estas son personas inseguras y serviles que andan alrededor de dirigentes autoritarios que con sus prepotencias suplen las inseguridades que han surgido en su vida por no tener fe. Así como Nimrod, el cazador, logró el servicio de la gente a cambio de protección de las fieras, estas personas rinden un servicio ciego y degradante a aquellos que les garantizan alguna forma de protección o recompensa. Estas relaciones enfermizas son la base misma del abuso y consolidan perpetuación de la corrupción en la institución de la iglesia que nació para servir. La predicación de Esteban no atacaba a la institución, sino que presentaba a Jesús. Siempre que eso suceda, el pecado que está camuflado con religiosidad se verá amenazado. Siempre que alguien forme parte de un movimiento, se confrontará con la frialdad de aquellos que quieren ver a la iglesia como una institución muerta. Nunca los movimientos nacieron fuera de una institución, sino que se formaron dentro de ella con el objetivo de renovarla. La historia nos muestra que ese proceso es doloroso, tanto para el discípulo de Cristo como para la institución misma. Sin embargo, esa será una realidad que no se podrá evitar. Como el movimiento trae vida con él, la institución muerta buscará matar aquello que la amenaza con la resurrección y la transformación. Un movimiento vivo que surge en el seno de una institución muerta hace resaltar justamente aquello que la institución carece: poder vivo. El poder de Dios es contagioso. Al poder de la institución se lo impone. Donde está el poder de Dios hay inspiración. Donde se recurre a la autoridad de la institución hay amenazas. Donde se manifiesta el poder de Dios hay movimiento. La burocracia de la institución paraliza. Donde está el poder de Dios hay predicación viva. La institución dogmatiza y mata. Esteban hablaba lleno del Espíritu Santo. Los libertos discutían llenos de rabia y pasión. Esas serán las realidades que se verán en los lugares donde comienza una verdadera reforma. Cada uno de nosotros hoy debiera analizar si forma parte de una institución muerta o de un movimiento vivo. La institución siempre tratará de llevar al movimiento al mismo estado en que ella se encuentra, la muerte. Por el otro lado, el movimiento siempre intentará llevar a la institución al mismo estado en que él se encuentra, la vida. Por eso el movimiento de Jesús no destruye a la institución, la renueva.
¿Entiendes esta ecuación? Todos aquellos que deseen formar parte de un movimiento serán parte de una institución, pero no verán a la institución como un fin en sí misma, sino como un medio para cumplir la misión. Todos aquellos que son parte de la institución, pero que se resistan a formar parte del movimiento, buscarán destruir el mensaje y la misión con tal de no reformar la estructura en la cual basan su seguridad. Es así que si Dios nos llamó para ser reformadores, no nos llamó a transitar un camino de rosas. Los reformadores siempre recibirán la resistencia de aquellos que no deseen dejar de ser parte de una institución muerta. Tanto los libertos como el Sanedrín se resistían a la reforma que era el resultado del reavivamiento experimentado por los apóstoles. Ellos estaban empeñados en mantener la institución idolatrando su estructura, que llegó a ser el andamio por el cual se mantenía parada, aunque sin vida. Esteban formaba parte del movimiento naciente, pero nunca había dejado ser parte de la institución. Sin embargo, él la veía como un medio, no como un fin en sí misma. Los libertos eran parte de una institución religiosa, pero no querían ser parte del movimiento que surgía para renovarla. Ellos habían puesto la institución sobre la misión. Esteban había puesto la misión sobre la institución. Es necesario que entendamos que si nosotros elegimos ser parte del movimiento final, no estamos para destruir, sino para renovar. Los que son llenos del Espíritu Santo solamente pueden dar vida. Sin embargo, si elegimos solamente ser parte de la institución, recordemos que si estamos gastando nuestras energías en destruir al movimiento, lo único que haremos será fortalecerlo. La única manera de destruir un movimiento que nace en el Espíritu se logra cuando sus miembros llegan a convencerse que la estructura es la que da vida y no el Espíritu. La Biblia nos dice que habrá una generación final que no se engañará con esta mentira. Esa generación permitirá que el Espíritu haga renacer el movimiento que comenzó en el seno de la institución después de la ascensión de Cristo. Tú has sido llamado a ser parte de él. Discipulado orgánico. No se trata de caminar con él, sino de seguirlo. Forest City Radio.